Y así, Padre Dios, en esta hora te rogamos que una vez más nos alimentes con tu palabra viva, tu palabra que nos da vida, vida eterna en tu presencia. Rogamos que sea tu Espíritu Santo quien esté ministrándonos tu palabra, guiando este mensaje, enseñándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, guiándonos, Señor, en tu verdad. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame, Señor, y úsame. Dame palabra y dame gracia para hablar tu palabra, y que tu Santo Espíritu con tu palabra esté llenando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca. Que rebosemos de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Aleluya. Y así vamos a estar dando lectura en el libro del Éxodo, capítulo 19. Leemos primeramente versículos 9, 10 y 11. Éxodo, capítulo 19, versículos 9, 10 y 11. La primera lectura que vamos a tener para este mensaje. Éxodo capítulo 19, versículos 9, 10 y 11, que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. ¿Y qué te decimos, Dios? Tu palabra es buena. Aleluya, gloria a tu nombre, Dios santo. Aleluya. Siéntense, por favor, pónganse cómodos. No olviden compartir con sus contactos. Ahorita o más tarde pueden compartir el enlace. Ahí queda grabado en Facebook. Posteriormente se sube también a la plataforma de YouTube. Una cita con Dios es el tema que vamos a estar tratando hoy. Una cita con Dios. ¿Quién de ustedes quiere tener una cita con Dios? ¿Sí? ¿Quieren tener una cita con Dios? Estar con Dios, hablar con Dios, que Dios hable con ustedes. Bendito el nombre del Señor. Esto fue lo que dispuso Dios para su pueblo Israel después de que lo sacó del país de Egipto, donde fueron esclavos por casi 400 años. Dios le dijo a Moisés: habla con el pueblo, porque tengo una cita con todo el pueblo pasado mañana. Pero para que esa cita pueda realizarse, yo necesito que el pueblo se prepare, que el pueblo se limpie, que el pueblo se santifique. De otra manera yo no podría descender. De otra manera yo no realizaría mi cita con el pueblo. Así que tienen tiempo. Hoy, mañana, que se limpien, que laven sus ropas, que se santifiquen, y pasado mañana nos vemos en lo alto
del monte Sinaí. Una cita con Dios. Continuamos leyendo en el mismo capítulo 19 del libro del Éxodo, en los versículos del 14 al 19. Mismo libro del Éxodo, versículos del 14 al 19. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estén apercibidos para el tercer día. No toquen mujer. Aquí aprovecho y hago una pausa y una aclaración. No es que en el matrimonio sea pecado que el hombre y la mujer, su esposa, tengan intimidad, claro que no. Sin embargo, se trataba de que en su preparación tuvieran una mayor consagración. Si las relaciones íntimas en la pareja, en el matrimonio, no son pecado, no hay nada malo en ello, cuando es relaciones normales, naturales. Pero se trataba de una mayor consagración. No se distraigan. Hoy, mañana, estén orando, estén ayunando, estén pensando en Dios, en agradarle, en adorarle, en qué van a hacer cuando estén delante de Él y Él esté hablando al pueblo. Así que para una mejor consagración, ni toquen mujer, no toquen a sus esposas. Espérense para después. ¿Seguimos leyendo? Verso 16. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el real, en el valle. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios. Oye, qué hermoso es esto, Oye, qué cosa más preciosa. Y Moisés le dijo al pueblo: vengan, vengan, acérquense, vamos a recibir a Dios. Aleluya. Vamos a recibir a Dios. Y se pusieron en la parte baja del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con su voz. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Una cita con Dios. Dios tuvo que hacer algo muy grande para lograr esa cita. Recordemos que el pueblo de Israel tenía casi 400 años de cautiverio, de esclavitud en el país de Egipto. Y para poder lograr esa cita, primero tuvo que hacerlos libres de la esclavitud. Libres de la esclavitud. Sacarlos del cautiverio que tenían en Egipto por casi 400 años. Y sabemos la historia, cómo lo hizo con grandes señales, con terribles plagas que envió en contra de Egipto, porque Faraón se negaba a dejar libre al pueblo.
Y Dios le había mandado decir: necesito que dejes libre a mi pueblo para que vaya a realizar una cita conmigo en el monte Sinaí, y que allá me conozcan y que me alaben y que me adoren. Y Faraón se rehusó y no quiso por mucho tiempo dejar ir al pueblo libre. Y por eso Dios tuvo que enviarle terribles plagas en contra de Faraón, en contra de su pueblo, en contra de todos los egipcios, que sufrieron terriblemente a consecuencia de las plagas. Pero eso era necesario. Alguien tenía que sufrir para que el pueblo fuese libre. Alguien tenía que sufrir. Y después de ese sufrimiento que tuvo Faraón con toda su gente, los dejó libres y partieron rumbo al desierto, al monte Sinaí, donde Dios le había dicho a Moisés: allí los quiero a todos, allí tengo mi cita con todo el pueblo. Alabado el nombre del Señor. Primero, para que la cita pudiese cumplirse, el pueblo tenía que ser libre, moverse con libertad, no estar ya bajo el yugo de opresión, de esclavitud, de ninguna manera, y poder llegar hasta el monte Sinaí. Segundo, cuando ya el pueblo iba y Faraón se arrepintió de haberlos dejado libres y decidió seguirlos para traerlos de regreso, Faraón mismo con todo su ejército y sus caballos quedaron muertos, ahogados bajo las aguas del Mar Rojo. Más sufrimiento, muerte tuvo que darse para que el pueblo quedara libre. Y el pueblo fue libre. Y el pueblo empezó a avanzar por el desierto. Pero todavía se presenta algo. El pueblo ya es libre. Ya no es esclavo, es libre para acercarse a Dios, para tener una cita con Dios. Pero todavía sucede algo. Sucede, solamente se los comento, en el capítulo 18, nos dice la historia del Éxodo, que la nación de Amalec, sabiendo que ese pueblo que había sido esclavo por tanto tiempo en Egipto, que le había construido ciudades, que le había sido de mucha utilidad y gratis, que iban por el desierto, y dijeron los de Amalec: voy a esclavizarlos ahora yo. Ahora yo voy a esclavizarlos. Les salgo al frente, lucho contra ellos. Ellos no saben pelear, solo saben obedecer, no tienen armas para defenderse, así que esto es pan comido. Y salió el ejército de Amalec contra los israelitas a querer esclavizarlos. Y allí Dios levantó un ejército de israelitas, un ejército que eran esclavos, que no sabían pelear, que no tenían armas, pero Dios peleó por ellos. Dios peleó por ellos. Y Amalec representa el pecado en la carne, el pecado de la naturaleza humana, porque ya el pueblo, siendo libre, había empezado a rebelarse contra Moisés y a renegar contra Dios por una y por otra cosa. Y Amalec, en esta historia, simboliza la naturaleza carnal y pecadora del ser humano. Ya el pueblo era libre de la esclavitud, ya no eran esclavos, pero ahora tenían problemas de comportamiento, de pecado en sus vidas. Y así no podían llegar a la presencia de Dios. Así que Dios tuvo que hacerlos ahora libres del pecado en la carne. Y por eso Dios luchó contra Amalec y venció a Amalec usando a Josué y a los hombres que con valor más que con habilidad pelearon contra los amalecitas y los vencieron. Ahora sí,
Ya no había problemas de la naturaleza carnal que les estorbara para llegar a su cita con Dios. Y ahí están ya. Ya es esta mañana. Todo el pueblo está lo más cerca posible del monte. El monte está temblando. Todo el valle está temblando. Arriba, una nube espesa. Y no pueden ver a Dios. Pero le están oyendo. Truenos. Truenos terribles. Que era la voz de Dios hablando con Moisés. Jehová hablaba con Moisés. Moisés hablaba con Dios. Fuego había en el monte, humo y un sonido de bocina, un sonido de trompeta que ensordecía a todos los que estaban escuchándolo. Sentían que se volvían sordos por ese ruido tan tremendo. La presencia de Dios se notaba que estaba allí. Se notaba por la nube espesa, se notaba por los rayos que caían allí, por los truenos, por los relámpagos, por el fuego, por el humo, por el sonido de la trompeta, por el temblor que estremecía el monte y estremecía todo el valle. Donde Dios está se siente, donde Dios está se percibe su presencia. Tienes que percibir la presencia de Dios. Tienes que sentir la presencia de Dios. No es posible que Dios esté y tú no te des cuenta. Y si no te das cuenta de que está Dios, es o porque todavía sigues en Egipto, en tu mente, en tu corazón, o todavía no has vencido el pecado en tu carne y sigues siendo ahora esclavo de ti mismo. Y eso te está estorbando. Y por eso no percibes, no sientes, no te das cuenta de que Dios está. Pero Dios está. Dios está. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. El pueblo se asustó tanto que dijo: no, vamos retirándonos, estamos demasiado cerca. Y esto es terrible. Y se empezaron a alejar. Y se alejaron. Se alejaron del monte. Se alejaron de Dios. Físicamente se alejaron de Dios, que estaba en la cumbre del monte. Y pasaron días y días y días y días. Dios le había dicho a Moisés que él quería hacer de Israel un pueblo de sacerdotes que estuvieran siempre delante de su presencia ministrando, que fueran instrumentos en la mano de Dios para ministrar. Sacerdotes, los sacerdotes son ministros, intercesores en la mano de Dios en favor del pueblo. Y Dios le había dicho a Moisés: quiero que Israel sea un pueblo de sacerdotes y gente santa, gente apartada para mí, gente que no participa en base de ningún tipo de esclavitud, de ningún dominio de su naturaleza humana, gente santa. Pero el pueblo se alejó de donde estaba la presencia de Dios. Y pasaron los días y ese alejamiento, a pesar de que Dios seguía arriba y las señales seguían todavía dándose de que Dios estaba allí, y el pueblo se olvidó de Dios y dijeron: Moisés tal vez ya no vuelva, ya es demasiado tiempo, quizás murió y aquí estamos en el desierto. Ya no tenemos a Faraón para que nos dé comida y nos dé trabajo y nos dé casas donde vivir. Ya no tenemos a Moisés que nos sacó de allá y nos venía guiando. Así que necesitamos a alguien que nos guíe. Necesitamos un Dios. Y mandaron a hacer un becerro de oro.
que mismo Aarón fabricó con sus manos. Un becerro de oro. Y cuando tuvieron el becerro de oro, dijeron: he aquí a nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nos va a guiar por el desierto. Este es el Dios que nos va a bendecir. Un becerro, un ídolo de oro. Blasfemando contra Dios, pecando contra Dios. Habían sido libres de la esclavitud de Egipto. Habían sido libres del dominio de su naturaleza carnal pecaminosa. Y ahora estaban adorando a un Dios que no era su Dios. Y cuando después de 40 días desciende Moisés, se encuentra que hay grande fiesta en el real, en el valle. Una tremenda fiesta. Porque estaban danzando, cantando, adorando al becerro de oro, a ese ídolo. Y Moisés se llenó de tanta ira que las tablas de piedra que Dios había escrito con su dedo, donde venía la ley, las agarró y las quebró ahí sobre el monte. Y se hicieron pedazos las tablas de la ley, la palabra de Dios que les había dado. ¿Qué dijo Moisés? No merecen, este pueblo no merece la palabra de Dios. No merece la palabra de Dios. No merece lo que Dios con su propio dedo escribió para enseñarlos, para guiarlos, para decirles: esto quiero de ustedes. No lo merecen. Y quebró las tablas. Y luego dijo: a ver, los que temen a Jehová y no participaron de la adoración de ese ídolo, vénganse para acá conmigo. Y los que sí participaron, allá quédense. Y mandó pulverizar el becerro de oro. El becerro de oro lo hizo polvo, polvito, como arenita. Y se los dio para que se lo tomaran con agua. Tómense a su ídolo, tómense a su Dios. Los hizo tomarse el polvo de oro de ese becerro que él mismo destruyó. Y murió mucha gente. Miles murieron a causa de esa blasfemia. Miles de los que habían estado viendo a Dios en el monte, oyendo su voz a través de los truenos, sintiendo cómo esa presencia poderosa estremecía todo. Los relámpagos, los truenos, la bocina. Miles de los que vieron a Dios de esa manera murieron porque se apartaron de Dios. Menospreciaron la cita que Dios había hecho con ellos y no pudieron permanecer ahí el tiempo que Dios estaba allí. Lo dejaron y se apartaron de él. Dios seguía ahí todavía. Alabado el nombre del Señor. Pero ya no lo sentían, ya no lo veían, ya no creían en él. Oye, pero Dios estaba ahí todavía. Alabado el nombre del Señor. Dios estaba allí todavía. En este lugar nos estamos reuniendo una vez por semana, los domingos, a las 11 de la mañana. ¿Y a qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí tenemos una cita con Dios los domingos a las 11 de la mañana. ¿Quién dice amén? Tenemos una cita con Dios aquí. Y muchos lo saben. Y muchos lo perciben. Muchos están conscientes de Dios que está aquí. Pero hay otros que ni cuenta se dan que está aquí. Hay otros que lo ignoran. Hay otros que no lo sienten. Hay otros que dicen: no. Aquí no se mueve Dios. Aquí no está Dios. Porque vienen alejados de Dios. Su espíritu, su alma están alejados de Dios. Siguen en Egipto.
Siguen bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa, carnal. Y aunque Dios está aquí, y no se dan cuenta, y no son conscientes, no lo perciben. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 y versículo 20, Mateo capítulo 18 y versículo 20, dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que es Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y ya sabemos que los domingos a las 11 de la mañana aquí nos reunimos más de 2 y de 3, una congregación casi completa para tener una cita con Dios, una cita con nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Y para que esta cita pudiera darse, fue necesario que alguien sufriera. Fue necesario que alguien muriera para librarnos de la esclavitud en la cual estábamos en el mundo. Éramos esclavos del mundo. Esclavos del mundo. Y fue necesario que alguien sufriera. Así como sufrió Faraón y todo el pueblo egipcio para que pudiese ser libre Israel, así ahora para que pudiésemos tener esta cita con el Señor, el mismo Señor Jesucristo tuvo que sufrir, tuvo que padecer y tuvo que morir. Como murieron los primogénitos de Egipto, como murió Faraón, como murió su ejército y sus caballos, Jesús tuvo que morir para podernos librar de la esclavitud del mundo en el cual vivíamos, para podernos librar. Pero todavía nos toca a nosotros realizar esa guerra contra Amalek, esa guerra contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza que es pecaminosa y que no quiere olvidar los placeres del pecado, los placeres de la carne. Es necesario que libremos. Y aún en esto el Señor nos ha ayudado. Aún en esto el Señor Jesucristo nos ha ayudado, porque Él mismo se ha declarado que es poderoso para socorrernos y para librarnos del pecado cuando somos tentados. ¿Cómo estamos cuando llegamos a este lugar? Cuando venimos al culto, ¿cómo venimos? ¿Cómo llegamos? ¿Venimos preparados? Dios le dijo a Moisés: prepara al pueblo, prepáralos, que se preparen, que se santifiquen. ¿Venimos preparados? Desde el jueves estuvimos pensando, tengo una cita con Dios el domingo, en el culto, en la iglesia. Empezaste a prepararte, empezaste a santificarte. ¿Llegaste hoy santificado a este lugar? ¿Tuviste tiempo de hacerlo? Viernes, sábado y domingo. ¿Te santificaste? ¿Te preparaste? ¿Dispusiste tu mente, tu corazón y tu vida para esta cita maravillosa con Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Prepárense, santifíquense. Y en estos cultos muchos no reconocen la presencia del Señor, aunque Él lo prometió y dice: donde 2 o 3 están, yo estoy en medio de ellos, me muevo entre ellos, los abrazo, los acaricio, los consuelo, los aliento, los esfuerzo, les hago sentir mi amor, mi perdón, mi salvación, mi gracia. Los curo si están enfermos, los fortalezco si están débiles, les proveo lo que necesitan. Alabado el nombre del Señor. Venimos preparados. ¿Estamos preparados? O simplemente venimos, hay culto, hay que ir a la iglesia, y a como caiga, a como lleguemos. Y luego el culto estuvo bien aburrido. El culto estuvo muy pesado.
pesado. Ni me gustaron las alabanzas, ni me gustó el mensaje. Ay, ese pastor es bien aburrido. Y te concentraste en lo material, en lo humano, y te olvidaste de la esencia de esta cita con el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que está aquí. Que está aquí. Y que Él cumple porque es fiel para cumplir sus promesas. Él es fiel. Alabado el nombre del Señor Jesús. Tenemos una cita con el Señor aquí, cada vez que nos reunimos. El día de reunión de la congregación es una cita con el Señor. No es una cita con el pastor, no es una cita con los hermanos. Es una cita con el Señor, porque Él nos dijo: cuando se junten, cuando se reúnan 2 o 3, yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí. Pero es importante que vengamos preparados, que nos estemos preparando, como dijo el Señor, hoy y mañana, porque pasado mañana nos vemos allí. Nos juntamos allí. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y tenemos una cita pendiente. La iglesia tiene una cita pendiente con el Señor. Que nos dice la epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Primera epístola de San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una cita cuando Jesús viene desde el cielo a reunirse con su iglesia, los que ya murieron y los que sigan vivos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Nuestra cita es con el Señor Jesucristo en el aire, ahí pasando las nubes. Es una cita muy importante. Es la cita del Señor Jesucristo con su iglesia, así los que murieron como los que sigan vivos. Una cita con el Señor. Una cita precisamente antes de que llegue a esta tierra la terrible tribulación, la asolación que Satanás hará en contra de los moradores del mundo. Una cita que no nos debemos perder. A lo que llamamos nosotros el arrebatamiento de la iglesia. La reunión de la iglesia, esté viva o esté físicamente muerta, pero solo físicamente. Reunirse en una cita con Dios, allá pasando las nubes. Nuestra cita, nuestra reunión con el Señor Jesucristo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Vas a estar listo? ¿Vas a estar santificado? ¿Vas a asegurarte de que eres libre de la esclavitud del mundo para poder asistir a esa cita? Porque los que no sean libres de la esclavitud del mundo, los que sigan esclavos del mundo, aquí se quedan, no pueden ir a la cita, porque no son libres, porque están atados al mundo, y el mundo no los va a dejar que salgan, que se vayan, así como Faraón no dejaba salir al pueblo hebreo. Asegúrate de que eres libre del mundo, libre de sus vanidades, libre de tantas cosas, de tantos engaños que te ofrece para tenerte atado, para tenerte amarrado.
Tienes que ser libre del mundo para asistir a esa cita con el Señor el día del arrebatamiento. Y tienes que ser libre también de tu naturaleza carnal. Tienes que haber renunciado a tus placeres carnales, a los deseos de los ojos, a las vanidades del mundo, a todo lo que tu naturaleza quiere de este mundo y que te domina. Tienes que ser libre de Amalek, libre de Amalek, para que de esta manera tengas tu cita con el Señor. El arrebatamiento es algo real. Muchos lo creen y muchos no lo creen. Muchos enseñan que va a ser después de la gran tribulación y que la iglesia tendrá que pasar por la gran tribulación. Pero nosotros creemos, y con base en la palabra de Dios, que la iglesia tendrá su cita con el Señor Jesucristo en las nubes antes de la gran tribulación, y no entraremos a sufrir la asolación que viene contra los moradores del mundo, porque la iglesia será arrebatada. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y es una cita muy importante, no te la pierdas. Prepárate, santifícate. Aleluya. Mucha gente está asustada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, mamá. Un esposo va buscando a su familia.